Bueno, miren, vamos a empezar el día de hoy con una serie, como pueden ver en su programa, está titulada Familia Futura. Esta es una serie que está totalmente enfocada a la familia y la razón es evidente. La semana pasada estábamos hablando de cómo cuando le pedimos a Dios que utilice a nuestra iglesia para impactar a Cancún, lo que le estamos pidiendo realmente es que empiece por transformarnos a nosotros. Que yo sea transformado, que mi familia sea transformada y que se convierta en una luz para que podamos tener un impacto en la sociedad alrededor. Por lo tanto, vamos a empezar a platicar acerca de la familia. Quiero que sepan que el día de hoy lo que voy a hacer es dar una introducción general. Vamos a ver el contexto en el que nos vamos a basar en el resto de la serie y vamos a ver algunas de las cosas que vamos a aprender, pero nada más vamos a pasar por ellas, no vamos a profundizar. Eso significa que a lo mejor el día de hoy van a terminar con más preguntas que respuestas, pero está bien, nada más es la introducción y luego los vamos a ir viendo despacito. A través de la serie vamos a ver en algunos de los mensajes, más bien en el resto de los mensajes, conceptos muy prácticos. ¿Okay? Vamos a hablar acerca del matrimonio, vamos a hablar acerca del manejo de conflictos, cómo ser mejores padres, etcétera, ¿no? Pero esos van a ser los siguientes mensajes. El objetivo de la serie en general, fíjense, yo no sé cómo sea tu familia en este momento, en qué situación te encuentras, si tu familia está bien, regular o mal, pero la pregunta es esta: si dependiera de ti, ¿cómo te gustaría que tu familia estuviera en el futuro? O sea, tu familia no puede cambiar instantáneamente, o sea, porque escuches un concepto hoy no significa que tu familia ya cambió, pero significa que si le permites a Dios trabajar en ti, va a cambiar. Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera tu familia futura? Por eso se llama la serie Familia Futura. Pero les voy a decir cuál es el objetivo de hoy. El día de hoy lo que quiero que entendamos es qué es lo que espera Dios de nosotros, sabiendo nuestra condición de caídos, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos empuja al camino equivocado, ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Y vamos a terminar el mensaje del día de hoy haciéndonos una pregunta que, fíjense, la respuesta que tú le des a esa pregunta va a determinar si verdaderamente le vas a permitir a Dios transformarte para hacer un impacto a tu alrededor, o si simplemente vas a jugar al cristiano. ¿Ok? Entonces vamos a orar y vamos a analizar este concepto de familia futura. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias porque estamos aquí en familia, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña cómo vivir la vida correctamente. Y Padre, te pido, Señor, que nos ayudes el día de hoy a abrir los ojos a lo que tú esperas de nosotros. Sé que este es un concepto que confunde bastante, de hecho lo ha venido haciendo desde hace muchos años, y si lo podemos entender correctamente, sé, Señor, que vamos a poder ser transformados por ti e impactar a nuestra ciudad. Así es de que abre nuestros ojos, Señor, te lo pido en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este tema de la familia es un tema complicado, es un tema difícil de manejar, por una simple y sencilla razón, por la diversidad de experiencia que tenemos en cuanto a la familia nada más en este salón. O sea, piensen en la diversidad que hay aquí sentados. Fíjense, algunos de nosotros estamos en una familia tradicional, ¿no? O sea, mamá, papá, hijos. Algunos están en familias mezcladas, ¿no? Pedazos de familias que se unieron. Algunos están en un segundo matrimonio, otros en un tercer matrimonio, otros entre matrimonios, unos hasta el copete del matrimonio, ¿no? O sea, cada quien está en una diferente situación. Algunos están educando a sus hijos, otros están educando a los hijos de otras personas, unos han adoptado hijos, a unos les han caído hijos que no querían, ¿no? Y ahí los están educando, no tienen más remedio, ¿no? O sea, hay una diversidad tan grande en la experiencia que tenemos acerca de la familia, que es un verdadero reto manejar el tema de la familia, pero al mismo tiempo es lo que lo hace tan importante, porque necesitamos unificar ciertas cosas si nosotros queremos hacer un impacto para Cancún. Y fíjense, estuve tratando de pensar en qué cosas podemos tener en común todos con respecto a la familia, y solamente se me pudieron ocurrir dos cosas. O sea, la primera es que ninguno de nosotros escogió o tuvo la opción de escoger quién iba a ser su familia original, ¿no? O sea, puedes escoger tus amigos, puedes escoger tu trabajo, puedes escoger con quién te casas, pero te voy a decir que no puedes escoger. No puedes escoger quiénes fueron tus papás y quiénes fueron tus hermanos y hermanas. Eso te lo da Dios, ¿no? Ninguno pudo escoger. Pero ¿saben qué es muy interesante? Estábamos platicando Karina y yo, y parece ser que, a juzgar por la evidencia, a la mayor parte de la gente le pasa esto. En algún momento de tu vida
especialmente cuando andas por ahí de la secundaria, si te hubieran dado la opción, hubieras escogido otra familia, ¿no? Hubieras dicho, yo quiero vivir ahí en esa casa, ¿no? Conoces a un amigo, una amiga, y vas a su casa y los conoces y dices, no, esto está mejor, ¿no? Porque como que las reglas son diferentes que en tu casa. A lo mejor diario cenan helado, ¿no? Se acuestan a la hora que les da la gana, los dejan ver televisión todo el tiempo. Dices, no, yo quiero vivir ahí, ¿no? ¿Por qué pensamos eso? Pues porque desde lejitos las cosas siempre se ven un poquito mejor, ¿no? Seguramente alguien en esa familia también en algún momento pensó que sería mejor otra familia. Porque la verdad es que la vida en familia es complicada, ¿no? Es un reto, ¿no? De hecho, las palabras papá, mamá, hermano, hermana no son palabras emocionalmente neutrales, cargan con mucha emoción. De hecho, cuando tú las oyes, a algunos de ustedes les trae alegría al corazón, a otros dolor, a otros tristeza, ¿no? O sea, unos buenos recuerdos, otros malos recuerdos. O sea, la familia es un verdadero reto. Y luego, ¿saben qué nos complica la existencia a nosotros como cristianos? Que si vas a la Biblia y tratas de alguna manera estudiar acerca de cómo comportarte, y te vas al lado ilustrativo de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con que casi no hay ninguna historia de familias funcionales en la Biblia. No, si lo analiza el Antiguo Testamento vas a dar cuenta que desde el principio, ¿no? Adán y Eva son puestos en el jardín del Edén en una situación ideal, perfecta. ¿Y cuánto tiempo les dura el gusto? John Eldridge en uno de sus libros hace un comentario súper profundo. Dice, en el jardín del Edén Adán escogió a Eva por encima de Dios. O sea, el hombre le dio un lugar más importante a la mujer por encima de Dios, y desde entonces venimos haciendo lo mismo. Adán y Eva, piensen en todo lo demás, ¿eh? El primer asesinato registrado, un hermano matando a su hermano, ¿no? El problema, fíjense, ¿saben de dónde viene el Islam? ¿No? Abraham tuvo un hijo con la esclava de su mujer, a la mujer le dio celos, corrió a la esclava, y el hijo Ismael fue el fundador del Islam. El problema entre Jacob y Esaú, ¿no? Esaú era el favorito de su papá, Jacob el favorito de su mamá, jugamos favoritos, terminan separando a la familia. La primera guerra civil en el pueblo de Israel, el rey David luchando contra uno de sus hijos, miles de muertos, y si lees la historia pensarías, esto se pudo haber resuelto, ¿no? Bueno, hasta la familia de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han olvidado en la escuela o en una fiesta a un hijo? Nosotros a todos, uno por uno, en diferentes ocasiones, los hemos dejado en algún lugar, ¿no? Bueno, a María y a José les pasó lo mismo, ¿no? ¿Y Jesús? Jesús, ¿no? Lo dejaron en el templo y era hijo único, o sea, bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento encontramos un montón de principios acerca del comportamiento correcto, pero no encontramos muy buenos ejemplos. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, y fíjense, cuando viene Jesucristo, Jesucristo empieza a reafirmar los principios que habían sido enseñados por Dios al pueblo de Israel, pero que nunca utilizaron. Y luego Pablo toma esos principios y empieza a enseñarle a la gente cómo vivir en familia. Y miren, ojalá tuvieran la capacidad de transmitirles la importancia y el peso emocional que las enseñanzas que Pablo dio basado en lo que Cristo enseñó tuvieron en la sociedad en la que lo enseñó. Porque cuando Pablo tomó las enseñanzas de Cristo y trató de inyectarlas en la cultura grecorromana y judía en la que vivía, eso fue un absoluto shock para toda la gente que lo escuchó. Eran ideas tan nuevas, tan nunca intentadas, tan extrañas, que eran sorprendentes para la gente que lo estaba escuchando. Fíjate, en un momentito voy a leer cuáles son las ideas básicas acerca de la familia, pero te voy a decir lo que va a suceder cuando las lea. A ti te van a parecer anticuadas, las vas a oír y vas a pensar, bueno, eso estaba bien para mi abuelito, ¿no? O sea, en la época de mis abuelos eso era lo que se vivía, pero en nuestros tiempos modernos, en la manera en que se vive la vida hoy, no es lo que la gente dice, eso ya no aplica. La Biblia es un libro anticuado, ¿no? Esos principios son muy viejos, ¿no? Pero la realidad de esto, fíjense, por eso nos cuesta tanto trabajo entender y creer que cuando estas cosas fueron enseñadas eran totalmente nuevas, revolucionarias. Nunca se había oído de ninguna cultura que viviera aplicando estos principios en el día a día. Cuando Pablo dijo estas cosas, fíjense, especialmente acerca de la mujer y de los niños, fue revolucionario. O sea, en la época de Cristo, dice, la mujer tenía
un valor ligeramente superior al del ganado. No tenían ningún derecho y de hecho las intercambiaban por ganado. ¿Ok? No tenían voz, no eran reconocidas, no podían dar un testimonio, no podían ser testigos en un juicio. Y los niños, bueno, los niños ni existían. Acuérdense cuántas veces leemos en la Biblia que dice, y había como 1000 individuos, hombres, entre paréntesis. Nunca hablan de mujeres, nunca hablan de niños. Los niños no tienen importancia en esa sociedad. De hecho, miren, nosotros por ejemplo cuando leemos que los niños se tratan de acercar a Jesucristo, los discípulos los detienen y Jesucristo dice, dejen que los niños vengan a mí. Nos imaginamos una postal de Hallmark, ¿no? Ay, todos felices por los niños. Debe de haber sido un shock para los adultos diciendo, ¿le vas a dar el lugar de un adulto a un niño? O sea, era totalmente radical. Eso debe haber sorprendido a los discípulos y a toda la gente que lo estaba escuchando. Las mujeres, los niños. Entonces fíjense, Pablo lo que hizo con sus escritos fue elevar el valor de las mujeres y de los niños en la sociedad. Nunca se había oído de darle el mismo valor a una mujer que a un hombre. Es más, miren, y esto si no me crees, estúdialo. Todas las culturas, históricamente, todas las culturas que han abrazado los valores cristianos del Nuevo Testamento, en esa cultura invariablemente les va mejor a las mujeres y a los niños. Empiezan a ser protegidos, empiezan a ser cuidados por la sociedad, ¿vale? Les dan derechos. Y toda cultura que ha rechazado o se ha alejado de la visión cristiana del Nuevo Testamento, los primeros que sufren invariablemente son las mujeres y los niños. Siempre, históricamente. El cristianismo fue lo que le abrió la puerta a las mujeres y a los niños para que fueran tratados como personas. Fíjense, en este momento hay mujeres en otra religión que están luchando, algunas dando su vida por obtener derechos que las mujeres en nuestra sociedad dan como un hecho. ¿Y saben contra qué están luchando? Contra las bases de su religión. Ese fue el cristianismo para nosotros, esa fue la inyección de vida que le dio el cristianismo a la sociedad. Y dice, básicamente lo que Pablo vino a enseñar fue, Cristo murió en la cruz para hombres, mujeres y niños por igual. Las mujeres son coherederas con los hombres y ciudadanas del cielo. La mujer nunca pudo obtener la ciudadanía romana, nunca, ni los derechos de los hombres en Roma. Pero las mujeres, Pablo vino y enseñó, ellas son ciudadanas del cielo igual que los hombres, con el mismo valor. Y esto era tan nuevo, tan refrescante, que fue lo que le inyectó vida a la sociedad cristiana. Miren, la verdad es que es un verdadero milagro que los escritos de Pablo hayan sobrevivido el primer siglo, porque no había un solo grupo en ningún lugar del Imperio Romano que cuando oyeron estas cosas dijeron, ah, claro, estamos de acuerdo, así es aquí. Nadie. Y sin embargo eso fue exactamente lo que sucedió. Pero por eso para ellos era tan difícil, ¿verdad?, de aceptar, porque era tan nuevo. A ti te va a parecer viejo, te va a parecer arcaico. De hecho vas a decir, no, pues eso suena más bien como el sentido común de mis abuelitos, ¿no? Te suena muy antiguo, como que siempre ha existido. No es cierto, no siempre ha existido. Esto fue lo que las enseñanzas de Cristo, interpretadas por Pablo, inyectaron al mundo. ¿Okay? Entonces fíjense, de forma básica, y recuerden, no voy a profundizar mucho en estos, hoy es la introducción, vamos a concentrarnos en otro tema, pero de forma básica, fíjense, el ideal de la familia cristiana está en varios versículos. Efesios 6, 1 a 2, este es para los niños, a los adultos nos encanta este. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quiero que se den cuenta que ese versículo dice, obedezcan en el Señor. O sea, no les dice a los niños, obedezcan porque sus papás son buenos padres, porque saben lo que hacen, ¿no? Porque llevan un historial de perfección en su comportamiento. No, dice, si estás en el Señor, tu deber es obedecer a tus padres, porque eso es lo justo, es decir, lo correcto, lo que Dios espera. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y ya sé lo que están pensando las esposas. No conoces a mi marido. No lo conozco, ¿no? Pero aquí no termina, ¿no? Y aparte fíjense que también dice como conviene en el Señor. No está diciendo porque tu marido se lo ha ganado y se lo merece, es un buen, no, porque eso es lo correcto. Esposos, Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas.
miren, esa palabra es fuerte en el lenguaje original y se los dice a los hombres específicamente porque trataban a las mujeres como si fueran uno de sus animales, como si fuera su propiedad. Pablo lo que les está diciendo es: no las puedes maltratar, no las puedes ningunear, no las puedes humillar, no las puedes intercambiar, no son cosas. Ellos se han de haber preguntado: ¿qué tiene que ver cómo trate a mi mujer? O sea, ¿desde cuándo eso tiene importancia? Y Pablo lo que le está diciendo es: si tú eres cristiano, esa forma de pensar aquí se acabó. Lo que tienes que hacer es amarla, tratarla como a un igual. Eso es lo que tienes que hacer. Luego, Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que los desanimen. Y miren, ese versículo, la verdad es que nos pone una cachetiza a todos los papás, porque es uno de los que más violamos. Dice: normalmente les voy a decir lo que sucede. Tú ves a tu hijo que está haciendo algo que sabes porque tienes experiencia en la vida, que no es correcto y que no le va a venir bien, y entonces se lo dices, y según tú le estás tratando de ayudar, de dirigir, ¿no?, de coachar, pero se lo dices de una manera que lo que hace es destrozarle el corazón y el ánimo. No lo haces con esa intención, pero eso es exactamente lo que pasa. Y aparte, miren, la palabra ahí, padres, es en griego es paters, o sea, le está hablando a los hombres. Yo leí una estadística el otro día de unos psicólogos que decían que el peso de la mamá en palabras para un niño es como el del 50%, pero el del papá es como del 95%. Y cuando lo leí, dije: pues yo creo que es igual. Pero de acuerdo a la Biblia, dice: papás, abusado, porque tus palabras destrozan, ¿no?, marcan el corazón de tus hijos. Y este es uno que, miren, yo si pudiera ir al pasado, no saben la cantidad de interacciones que quisiera eliminar, echar para atrás, porque no era mi intención desanimar a mis hijos, pero fue exactamente lo que hice. Y sé que un montón de nosotros estamos exactamente en el mismo lugar. Pero bueno, en resumen, les puse un cuadro ahí, va a salir en toda la pantalla, dice: el ideal de la familia. Se los puse ahí por si después de este sermón dicen: ya no vuelvo a regresar a esta mugrosa iglesia. Por lo menos ya tienen ahí el lineamiento general, ¿ok? El ideal de la familia: esposos, amen a sus esposas y sean considerados. Esposas, sométanse a sus maridos y respétenlos. Hijos, obedezcan a sus papás. Padres, no irriten a sus hijos. Ojalá pudiéramos detenernos aquí y decir: bueno, vamos a orar, ¿no? O sea, ya sabemos qué hay que hacer, vamos y lo hacemos. Pero la verdad de las cosas es que hacer esto nos parece prácticamente imposible. De hecho, miren, esto es en lo que me quiero concentrar el día de hoy. Dice: Jesucristo vino a hacer algo, cuando vino a recordarnos esos principios, vino a hacer algo que hace dos cosas en nosotros. Lo primero que hace es incomodarnos profundamente. O sea, hacernos conscientes de que no vivimos ni remotamente el ideal que deberíamos, ¿no? O sea, tú, yo no sé de dónde vengas, pero la familia de la que vienes no era ideal. O sea, tu papá no siempre amaba, ¿verdad?, y era considerado con tu mamá no siempre se sometía, ¿verdad?, tú no siempre obedecías y tus papás te irritaron un montón de veces, ¿no? Entonces vienes de una familia que no era ideal. Y si estás casado y tienes hijos, hazte a una familia que tampoco es ideal. A lo mejor hay algunas que son más ideales que otras, pero no era el ideal, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos dos cosas. Tenemos por un lado lo real, lo que es, lo que estamos viviendo en este momento. Y por otro lado tenemos lo ideal, lo que Jesucristo dice: así deberíamos de vivir la vida. Y entre uno y el otro hay un espacio, hay una brecha, hay una diferencia, que cuando somos conscientes de lo grande que es la diferencia, duele, te incomoda, te molesta. En el lenguaje de nuestra iglesia, te cachetea el Espíritu Santo, ¿no? No dices cuando vienes y oyes un mensaje: hoy me cacheteó el Espíritu Santo. ¿Cómo te cacheteó? Te mostró la diferencia entre lo real y lo ideal. Y lo que vemos que hace Jesucristo todo el tiempo es apuntar hacia esa diferencia. Porque si lo piensan, Jesucristo no nada más vino a recordarnos cuál es el comportamiento, o sea, no dijo: esta es la barra. Vino a levantar el estándar de comportamiento de lo ideal. Lo hizo bastante más complejo de lo que parecía ser. ¿Se acuerdan de estas cosas, no? Por ejemplo, fíjense, piensen en el adulterio. Los judíos de la época de Cristo sabían perfectamente bien lo que significaba cometer adulterio. Era físicamente tener relaciones sexuales con la esposa de otra persona, ¿no? Eso era el adulterio, físicamente. Pero ¿qué les dice Jesucristo? En el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, 27 y 28, dice: ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón.
Entonces Jesucristo lleva esto a un nivel, dice, no es que te metas con una mujer, es que la veas y digas, ay, no, nada más con que lo pienses ya. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesucristo? Convirtió en adúlteros a todos los hombres que estaban escuchando esa conversación y a todos los que lo iban a leer algún día y potencialmente a todas las mujeres. En ese momento todo el mundo es adúltero. Y les voy a decir una cosa, eso que hizo Jesucristo tiene su razón de ser, nos está tratando de ayudar. Alguna gente dice, es una exageración. No es una exageración. ¿Tú sabes de dónde vienen los pecados del ser humano? De cosas que empiezas a pensar, les das tantas vueltas que un día tomas acción. Porque generan emociones en ti que mueven a la acción. Entonces, si te detuvieras de estar pensando en esas cosas, cortarías de raíz las acciones. Entonces Jesucristo dice, no, la barra no está aquí, está acá. Y de pronto todo el mundo es un pecador, ¿ok? Quien lo leyera. Entonces, primero que nada, Jesucristo vino a hacernos sentir incómodos por la diferencia entre lo real y lo ideal. Pero luego hace una cosa que es lo que confunde profundamente a todo el mundo. ¿Se acuerdan qué pasa cuando a Jesucristo le llevan una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? Lo quieren probar y le dicen, la ley dice que la apedremos, ¿tú qué dices? ¿Se acuerdan la famosísima frase de Cristo? El que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces uno por uno se empiezan a ir todos mientras él está dibujando en el piso, escribiendo en el piso. Y fíjense lo que dice Juan 8, 10 y 11. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿se fijan lo que está pasando ahí? ¿Se fijan qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Fíjense, les puse un espacio en blanco porque esto es importantísimo. Jesús siempre apuntó en dirección hacia lo ideal. O sea, Jesucristo todo el tiempo estuvo tratando de llamar atención a la gente para que vieran qué era el ideal, cuál era el comportamiento que deberíamos de tener. Así te deberías de ver, así se lleva la familia, este es el reino de Dios, así se porta la gente que sigue a Dios. Siempre apuntó al ideal, pero nunca condenó a nadie por quedarse corto. Se apunteaba hacia el ideal, ¿no? Nos hacía sentir la incomodidad de saber que la diferencia es enorme, pero no condenaba. Entonces eso confunde a la gente, porque la gente decía, cuando dijo eso, cuando dijo, si ves a una mujer entonces estás cometiendo adulterio en tu corazón, la gente ha de haber dicho, ¿y qué pasa con todos los que ya cometimos adulterio? Y Jesucristo les dijo, los voy a perdonar. ¿En serio? Pues claro. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿No? O sea, tengo que tratar todo el tiempo de cumplir con todas las reglas o descansar en la gracia de Dios. Y Jesucristo dijo, las dos. Y eso es lo que confunde a todo el mundo. Jesucristo levanta la barra del comportamiento, pero nos dice, pero la gracia es infinita, el perdón es más rico, la inclusión al reino de Dios es todavía más grande. Esto es lo que nos confunde. Esto es lo que hace que la gente corra a un extremo o al otro. O nos convertimos en legalistas o en libertinos, ¿no? O sea, decimos, no, tenemos que cumplir todas las reglas. O no, en la gracia, ¿no? Estamos del otro lado. Pero si se dan cuenta, Jesús es la encarnación de ambas cosas. Porque Él es la gracia y Él es la verdad. Él es la justicia. Todo el tiempo promueve el ideal, pero nunca condena a la gente que se queda corta de alcanzar ese ideal. En otras palabras, Jesús se sentía muy cómodo haciéndonos sentir incómodos, ¿no? Él estaba comodísimo haciéndonos notar que había un ideal que había que perseguir, aún sabiendo que nunca lo íbamos a poder alcanzar. Y miren, la ilustración más profunda de este concepto que encontramos en el ministerio de Jesucristo, lo da Él, lo explica Él en un concepto que lo quiero analizar, porque es uno de los conceptos que más luchamos con Él en la sociedad en la que vivimos. Fíjense, esto es acerca del divorcio, ¿ok? Se encuentra en Mateo 19, en los versículos 3 al 8, en donde unos fariseos otra vez quieren probar a Jesucristo. En el versículo 3 dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba. ¿Qué significa eso? No vinieron para aprender, no vinieron diciendo, maestro, enséñanos algo. No, vamos a ver si lo hacemos tropezarse, ¿no? Y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O sea, lo que le están diciendo es, a ver, la ley dice esto, ¿no?
¿Tú cómo lo interpretas? ¿Qué dices tú al respecto? ¿Se vale divorciarse? Fíjense, para entender esta pregunta necesitamos entender cómo era el divorcio en la época de Cristo. Si ustedes piensan que hoy hay divorcios express, no tienen ni idea de lo que estaba pasando en el siglo I. Fíjense, en aquel entonces, si un hombre se quería divorciar de su mujer, todo lo que tenía que hacer era decirle: me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Así como Beetlejuice, igual 3 veces, ¿no? Y le daba una boleta de divorcio, y en ese momento la mujer tenía que empacar sus cosas e irse. O sea, la mujer era echada de la casa. Si la recibían sus papás, entonces estaba bien. Si no la recibían, esa pobre mujer iba a vivir de pedir limosna o de prostitución, porque en ese momento quedaba sin nada. Y si la mujer quería divorciarse del hombre, entonces los jueces le decían: pues qué pena nos da tu caso, porque el único que se puede divorciar aquí es el hombre. Ese era el divorcio. Y entonces le están diciendo a Jesucristo, porque ellos oyen a Jesucristo enseñar algo que parece estar en conflicto con lo que dijo Moisés. Y entonces dicen: a ver, si tú vienes de Dios, tienes que estar alineado con las cosas que nos enseñó Moisés. Entonces, ¿se vale divorciarse? Y fíjense lo que les contesta Jesucristo. Dice: ¿no han leído? Miren, ahí, ¿se dan cuenta de lo que está haciendo Jesucristo? Los está cacheteando. Los fariseos viven de leer la Biblia. Se la pasan estudiándola día y noche. Y les dice: oigan, ¿qué no han leído? ¿No? No es posible, ¿no? Todo el día metidos en la Biblia y no la han leído. Dice: no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador. Y miren, vamos a detenernos tantito ahí. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Jesucristo? Los está devolviendo al principio. Es decir, los fariseos están hablando de hoy. Le están diciendo: a ver, Jesucristo, ¿qué no ves cómo está la sociedad? O sea, sí, nos casamos, pero luego nos peleamos, nos cansamos unos de los otros, la gente cambia de opinión, conoce a otras personas, tiene diferencias irreconciliables. ¿Qué no podemos divorciarnos? ¿No? Pero Jesucristo dice: no, los voy a llevar al principio. Vamos a ver desde el principio, cuando las cosas eran ideales, cuando eran perfectas, cuando funcionaban exactamente como Dios quería que funcionaran. ¿Qué pasa? Que si vamos ahí, entonces empezamos a sentir la incomodidad de lo real en donde vivimos comparado con el ideal de Dios, y nos empezamos a sentir totalmente incómodos. Y Jesús dice: es importante que sientas la tensión entre lo ideal y lo real. Tú quieres hablarme nada más de hoy, yo quiero hablarte cómo debería de ser hoy. Y entonces continúa, ¿no? Dice: en el principio los hizo hombre y mujer. Y continúa en el 5: y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, y fíjense lo que dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, en otras palabras, Jesucristo le está diciendo: miren, no podemos tener una discusión acerca del divorcio si ustedes ni siquiera entienden lo que el matrimonio es. ¿Qué es el matrimonio? Dice: es la unión hecha por Dios de un hombre y una mujer que se convierten en uno. Ustedes están tratando de desunirlos, y lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, incluyendo a Moisés, que es un hombre. Tú no puedes ir en contra de lo que Dios hace. Dios los unió, ahora se tienen que mantener juntos. Entonces, cuando les dice esto, miren, esto que sigue es una cosa que no se nota en el intercambio, pero es muy divertida, porque los fariseos llegan según ellos para ponerlo a prueba, pero les empieza a responder de esta manera, y entonces se confunden a tal grado que se olvidan de la prueba. Dicen: a ver, olvídate de la prueba. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué dijiste? O sea, Jesucristo le está diciendo: mira, tú me estás tratando de hablar de lo real. Estás tan enfocado en lo real que ya perdiste de vista el ideal. Y para mí lo más importante es que recuerdes que ambos lados existen. No nada más está lo real, y no nada más está lo ideal, pero están los dos lados, y necesitas mantener los dos en mente. Ya sé que se van a pelear, ya sé que algunos se van a casar y al rato ya no se van a aguantar, ya sé que tenemos que crear un mecanismo para manejar el divorcio, para proteger a las mujeres de los hombres que siempre terminan del lado positivo de estas cosas, pero no puedes perder de vista que en el principio no era así, no estaba diseñado así, el ideal es este, ¿no? Entonces esta gente queda tan confundida que fíjense cómo responden. En el versículo 7 dice: le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? En otras palabras dicen: bueno, y si eso que estás diciendo es verdad, ¿por qué salió Moisés con esta idea del divorcio?
Y Jesucristo les dice en el 8: Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. O sea, le está diciendo: sí, ustedes tienen un corazón tan endurecido que hubo que buscar un método para proteger a las mujeres de ustedes. Pero eso no es el plan de Dios. El ideal es este. ¿Se dan cuenta qué complicado es esto? Porque lo que esta gente en este momento está pensando es: ¿y qué le va a pasar a todos los divorciados? ¿Qué les van a hacer? Y Jesucristo dice: no les van a hacer nada. ¿No les vas a hacer algo? Dice: no, voy a hacer algo por ellos. Voy a dar mi vida en la cruz por ellos. Ese es el ideal. Y no lo vas a alcanzar. Pero yo voy a dar mi vida por todas las personas que tratan de alcanzar el ideal, pero ya sé que nunca van a llegar. Entonces fíjense, Jesucristo quiere que nosotros tengamos conciencia clara de la diferencia que hay entre el ideal y el real. Y esa conciencia crea una incomodidad interna, un cacheteo, un dolor cuando te das cuenta de quién eres y lo que estás haciendo, que es tremendo. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo es: por el amor de Dios, no trates de eliminar esa incomodidad, porque el día en que la elimines de tu corazón, te vas a perder irremediablemente. El día que esa tensión entre esas dos cosas ya no existe en tu vida, es el día en que te vas a perder. Te vas a ir por el camino equivocado. Entonces fíjense, nosotros como cristianos tenemos una pregunta que necesitamos responder, y que si no lo has hecho, si esto ni siquiera te había caído el 20 de todo lo que estoy diciendo, hoy necesitas darle una respuesta a esto en tu corazón. Dice su programa: vamos a intentar un ideal aunque nunca lo alcancemos. O sea, vas a mantener en mente el ideal que Jesucristo trató de apuntar a él todo el tiempo, aún sabiendo que alcanzar ese ideal es prácticamente imposible, que por mucho que vivas en este mundo, de todas maneras no lo vas a poder alcanzar. Vas a seguir intentando perseguirlo, o vamos a abandonar el ideal para sentirnos mejor en donde estamos. Simplemente vas a dejar de perseguir ese ideal para no sentirte tan mal de lo lejos que estás del ideal. Te vas a empezar a convencer que la forma en la que vives es la normal, ¿no? Vas a voltear a ver a toda la gente a tu alrededor y vas a decir: pues es mira, todo el mundo lo hace. ¿Esto qué tiene de extraño? Está bien, no me tengo que sentir tan mal. Lo que Jesucristo nos dice es: ¿tú te consideras cristiano? ¿Te consideras un discípulo de Cristo? No tienes opción. Tu responsabilidad es perseguir todo el tiempo lo ideal y mantener la tensión entre lo ideal y lo real en tu corazón. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos, pero la pregunta siempre va a ser esa, siempre va a ser la misma. ¿Vamos a mantener la vista puesta en el ideal que Jesús nos enseñó? ¿O vas a cambiar las reglas, no? O sea, vas a decidir que pues, estos versículos ya no cuentan, ¿no? Porque es lo que mucha gente hace. No, esto está muy anticuado, ¿no? Eso ya no vale, ¿no? Vamos a abrazar ese ideal, aún, fíjense, aún sabiendo que abrazar el ideal, ¿saben lo que causa, no? Causa dolor. O sea, internamente, cuando tú te pones a pensar en el tipo de esposo o esposa que eres, el tipo de padre o madre que has sido, causa un dolor. Pero recordando que la gracia de Dios es infinita y nunca se agota hacia ti. ¿Qué vamos a hacer? Miren, yo sé que hay muchas personas en nuestra iglesia que consideran que el ideal es una locura. Y lo sé porque me lo han dicho. Ha habido gente que en nuestros grupos pequeños ha expresado y dicen: bueno, es que Marco es un soñador, es un idealista. Pensar que podemos comportarnos de esa manera. Es más, fíjense, una persona agresivamente un día confrontó a Karina y la acusó de que nosotros dos tratamos de poner un estándar que es inalcanzable para las demás personas, metiéndolos en serios problemas en sus matrimonios, porque nosotros queremos parecer como que todo está perfecto. Para empezar, tienen dos cosas muy equivocadas. Una, yo no puse el estándar, yo hubiera puesto uno más bajo. ¿Okay? El estándar lo puso Dios, ¿okay? Él es el estándar. Y en segunda, si ustedes creen que nuestra familia
es perfecta, no saben lo equivocados que están. Porque hemos tenido montones de conflictos como todo el mundo, hemos cometido montones de errores con nuestros hijos como no tienen una idea. Es un milagro que estén en donde están, ¿verdad? Ni remotamente, es más, se los he dicho 20 veces, por favor no nos usen como ejemplo porque los vamos a decepcionar. ¿Okay? Nos equivocamos constantemente. Pero hay gente que eso es lo que me dice, ¿eh? Me dicen, eso es una tontería. Pero fíjense, les voy a demostrar cómo lo que Jesús sugiere es exactamente lo mejor que podemos hacer para vivir esta vida y ir hacia adelante siguiéndolo a Él. No conozco a una sola mujer o a un solo hombre que estén divorciados que le deseen el divorcio a sus hijos. A ni uno. Todas las personas que conozco que están divorciadas, absolutamente todas, sus oraciones para sus hijos son: Señor, que conozcan a una persona que los ame, que te conozca a ti, que te tema, que siga tus lineamientos, que los ame por ellos, que ame su corazón. Todas, no hay una sola persona que después de divorciarse dice: y Señor, ojalá y ellos también pasen por esta. Nadie. ¿Por qué? ¿Saben qué significa eso? Significa que dentro de ti, en tu corazón, hay algo que se rehúsa a perder de vista el ideal cuando se trata de tus hijos. Y lo mismo pasa con Dios. Se rehúsa a dejar ir el ideal en cuanto a sus hijos. Se rehúsa. Nosotros nos empezamos a acostumbrar a lo real porque es más cómodo. Porque ya no nos sentimos tan mal de lo mal que estamos. Pero Jesucristo lo que está haciendo es invitarte hoy, en el siglo XXI, a abrazar los principios que predicamos en el siglo I, que les repito, cambiaron al mundo, levantaron el valor para las mujeres. Es lo que creó la norma de lo que esperamos como trato para las mujeres y los niños, viene de estas cosas. Y miren, unas palabras aquí para nuestra iglesia en particular. Nuestra cultura aquí en Cancún cada vez se aleja más del ideal cristiano del Nuevo Testamento. Cada vez nos movemos más lejos de ese ideal como sociedad. De hecho, hay un sector de nuestra sociedad, en la gente joven, que están totalmente abandonando el concepto del matrimonio, ¿no? ¿Quién dice, no, ese compromiso del matrimonio no es tan importante, nos falta firmar papeles, no necesitamos ningún compromiso? Pero les voy a decir, mientras más se aleje nuestra sociedad de esos principios, los primeros que sufren son las mujeres y los niños. Mientras más se elimine el concepto de matrimonio y responsabilidad en el matrimonio en nuestra sociedad, los primeros que van a sufrir pobreza física y emocional van a ser las mujeres y los niños. Pero si tan solo nosotros, comunidad de fe, como cristianos, nos aferramos a mantener todo el tiempo en nuestra mente ese ideal, aunque duela, aunque seas consciente de las cosas que has hecho mal y las que no has hecho, aunque nunca alcance, ya sé, miren, nos vamos a equivocar, vamos a irritar a nuestros hijos y los hijos nos van a desobedecer y no vamos a ser respetuosos y no se van a someter, va a pasar. Pero si nos aferramos a este ideal, verdaderamente vamos a poder impactar Cancún. Este es el contexto sobre el que vamos a ver todo lo que vamos a analizar. El mantener la vista en el ideal y mantener la tensión entre lo real y lo ideal en nuestro corazón. Algunas de las cosas que vamos a ver van a ser muy prácticas y sé que algunas de las cosas que vamos a ver van a doler. Vas a pensar, ojalá hubiera escuchado estas cosas hace muchos años, pero no puedes olvidar que hay gracia para todos nosotros, que tenemos entrada al reino de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero no vamos a eliminar esa incomodidad de nuestro corazón, porque el futuro de tu familia depende de ello. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la fortaleza de tus palabras, Señor, por lo directo que eres al mostrarnos lo que deberíamos estar viviendo, lo que Dios diseñó
aún sabiendo el dolor que causa nuestro corazón, el darnos cuenta de lo lejos que estamos y de lo imposible que es para nosotros alcanzarlo. Te pido, Señor, por toda la gente joven, soltera, que nunca se ha casado en esta sala, que empiecen a abrazar estas cosas desde un principio, Señor. Que entren a esa relación esperando el ideal y no simplemente conformándose con lo que es real en este momento, porque se están preparando para sufrir muchísimo. Dales la fortaleza a todos ellos, Señor, para aferrarse a ti y a tu ideal, aunque nunca lo alcancen. Quiero pedir, Señor, por todos los que ya llevamos un buen trecho del camino recorrido, que nos ayudes a vernos con honestidad en las cosas que hemos hecho y dejado de hacer, y ponerlas en tus manos, Señor, para descansar en tu gracia y permitirte transformar nuestro corazón. Pero no nos permitas nunca, Señor, perder de vista el ideal, el seguir esforzándonos, estirándonos, tratando de alcanzarlo, aunque sabemos que nunca lo vamos a lograr. Sabemos, Señor, que en ti tenemos perdón, tenemos gracia, pero queremos ser una luz para ti, Señor. Así es de que danos sabiduría, danos fortaleza y ayúdanos a estirarnos hacia ti, Padre, sabiendo que tú estás en control de todo y al final todo va a estar bien. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a recoger diezmos